Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Saben si esperamos a alguien más? Se da, pues yo creo que 2 minutitos más, doctor. Ajá, ok. Oye, tenía una duda. ¿Qué otras clases han revisado? ¿Hoy? No, a lo largo de todo el curso. A lo largo del curso Pero de otras materias. tenemos trabajo social institucional, tenemos la clase de personalidad, ya tuvimos la clase de metodología, de introducción a la psiquiatría y vimos otra. Era Ok. metodología. Y la de introducción a la psiquiatría, ¿qué temas vieron? Ahí vimos lo que es el examen Examen mental. mental, ajá. Y vimos, ¿En alguna clase han revisado temas como para entender un poquito más sobre cuáles pudieran ser las causas o la fisiopatología de las enfermedades mentales? no, no he visto. Bueno, ¿Mande? que yo recuerde, no. Ok. Bueno, yo iba a comentar que una de las primeras lecturas que nos dejaron en psicopatología fueron un panorama muy general de cómo se desarrollaban signos, síntomas, por ahí nos habían mostrado como partes de la anomalía, nos habían hablado sobre la anomalía, la fenomenología, pero no se profundizó como tanto en todo eso, sino que fueron más a grandes rasgos. Más como viendo síntomas. Ajá, exactamente, fue lo que se nos enseñó en clase, pero creo que, como lo comenta mi compañera Angélica, nos enfocamos un poquito más a ver partes del examen mental y parte como de la conciencia y algunos trastornos también en su momento. Ok, muy bien. Bueno, porque en esta primer clase que vamos a ver hoy, ya un poco más enfocadas en revisar los trastornos mentales, que vamos a empezar con el trastorno depresivo mayor, pero primero vamos a revisar como el tema de la salud mental en general, específicamente más enfocado en la salud mental del adulto mayor. Y bueno, ¿alguna vez han pensado en cómo definir qué es la salud mental? ¿O alguien me podría dar como si algún día les llegara una entrevista o alguien les preguntara ¿qué está estudiando? No, pues trastornos, trabajo social psiquiátrico. ¿Y qué ven ahí? No, pues los problemas de salud mental. ¿Y alguna vez se han puesto a pensar en cómo podríamos definir qué es la salud mental? Considero que es un concepto muy amplio, pero básicamente tener como ese bienestar psicosocial de un paciente sin ninguna
ninguna alteración que especifique su dinámica familiar, ¿no? Simplemente el tener salud mental es ser productivo a la comunidad. Si, por ejemplo, alguna persona que no trabaje, pero que simplemente barra afuera de su casa, ya está siendo productiva a la comunidad. Entonces, la capacidad de adaptación que tengamos hasta ciertos estresores, lo considero así, doctor. Sí. Y es importante como reflexionar sobre este tema porque como el concepto de salud mental o el diagnosticar enfermedades psiquiátricas a lo largo de la historia ha sido como muy debatible el definir qué es un comportamiento normal. Porque puede ser que en algunos entornos cierta conducta o cierta creencia sea normal, pero que en otros no. Entonces es algo muy relativo, muy subjetivo y muchos llegan a criticar el abordaje que se propone desde el área de psiquiatría. Bueno, incluso psiquiatras y psicólogos llegan a considerar que muchos de los problemas de salud mental no se deberían de diagnosticar por consenso, como se hace en el Manual Diagnóstico y Estadístico, que es el DSM. Este manual, bueno, hace poco salió una nueva revisión. Es un manual de la Asociación Psiquiátrica Americana y cómo se crea y cómo se generan los criterios diagnósticos es mediante un consenso por parte de especialistas en psiquiatría y en sí, pues eso si nos ponemos a analizarlo, a reflexionar de por qué podemos dar un diagnóstico solamente porque un grupo de personas se ponen de acuerdo y ponen los criterios diagnósticos, pues puede ser muy debatible. Creo que a lo largo del tiempo sí ha ido como evolucionando mucho estos manuales diagnósticos. Un ejemplo claro es que anteriormente, como en los manuales diagnósticos previos, como del DSM-3 para atrás, se llegaba a considerar todavía la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico. Entonces, ese sería como un ejemplo de por qué ese tipo los diagnósticos psiquiátricos pueden ser un poco debatibles o cuestionados por otras personas que no sean del área. Y aquí ahorita yo les voy a explicar un poco más a profundidad de cómo es que se generan síntomas, porque esta es la tendencia actual en la psiquiatría, el tratar de diagnosticar o evaluar a los pacientes con síntomas. Y si diagnosticamos o evaluamos a los pacientes desde esa perspectiva, pues en sí no estaríamos catalogando, clasificando a una persona. Que en sí nos ayuda muchísimo el tener nosotros un diagnóstico porque eso nos ayuda a generar consenso con otros psiquiatras, podernos comunicar con otros profesionales de la salud, hacer investigación sobre ciertos padecimientos. Pero en sí el dar un diagnóstico preciso al paciente y que el paciente se quede con esa etiqueta, creo que es lo que tenemos que tratar de evitar. Porque una depresión o un problema de ansiedad o un trastorno psicótico no se manifiesta igual en ninguna persona. Entonces, por eso es importante como sí conocer como el grupo de síntomas
y con eso enfocar el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Entonces, la OMS, pues lo primero que nada, la salud mental la considera no solamente la ausencia de trastornos mentales. La OMS propone toda esta definición, que es un estado en el que un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución en su comunidad. Que también aquí sería algo debatible porque si una persona no cumple alguna parte de esta definición, pues también no podríamos asegurar que está mal de su salud mental. Por ejemplo, personas que no les interesa como la contribución a la comunidad, pues podrían tener sus motivos. Personas que no tienen trabajo, pero tienen una buena herencia y que nunca se la van a acabar y no trabajan de manera productiva y fructífera, pero pues están ellos felices y no les importa como contribuir a la comunidad, pues también no podríamos definirlos como una persona que está mal de su salud mental. Dentro de los principales trastornos psiquiátricos que vamos a ver en los adultos mayores, los trastornos de ansiedad son los más comunes en todas las edades y en los adultos mayores también. En segundo lugar, los trastornos depresivos. En tercero, los trastornos neurocognitivos, que también se denominan demencias. Y es importante también saber que hay un grupo unos padecimientos que son considerados, son transitorios, son estados confusionales agudos o delirium, que es algo muy, muy particular de los adultos mayores. Se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, es muchísimo más frecuente que se presente en adultos mayores. Y pues el trastorno depresivo mayor es considerado como una de las causas principales de discapacidad a lo largo en todo el mundo. En México, como veíamos, en México y en el mundo cada vez va a haber más viejos o más adultos mayores. Y actualmente este es un estudio de aproximadamente el 2015, reporta que en México hay una población de 9.3% de personas mayores de 60 años y se calcula que ya en el 2030 se tenga una cantidad de 7.5% de personas con mayores de 60 años. En Jalisco está muy, muy similar. También Jalisco va a ser un estado en la que cada vez va a haber más viejos. Es algo muy parecido a nivel que los números que se encontraron en otros estados. Y la prevalencia de la depresión en adultos mayores va a variar dependiendo del lugar en donde son captados los pacientes. En Jalisco se han encontrado prevalencias en algunos estudios de 25.1%, 27% personas que viven en la comunidad y en algunas instituciones de cuidados prolongados se han encontrado incluso hasta 64.3%. Esto también puede ser algo que puede cambiar mucho dependiendo del tipo de evaluación, porque no es lo mismo hacer un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor o utilizar herramientas o escalas de tamizaje en las cuales buscamos síntomas depresivos, porque
puede ser que muchísimas personas tengan síntomas depresivos, pero que no cumplan los criterios diagnósticos completos para un trastorno depresivo mayor. Y aparte también, siempre que encontremos datos epidemiológicos de ciertos estudios, tenemos que tener mucho cuidado de saber que cada estudio tiene una metodología diferente por lo general, y también dependiendo del lugar en donde se hace el estudio. Un ejemplo sería si se hacen evaluaciones en instituciones en las que son como personas abandonadas y que no tienen nada de visitas familiares, pues sería algo muy, muy esperable que ese grupo de personas tenga una mayor prevalencia de síntomas depresivos, a diferencia de si se hacen instituciones en los que llega a ser como más como centros de día. En estudios internacionales se estima que alrededor del 10% de los adultos mayores que son atendidos en lugares en un primer nivel de atención, que esto es lo que en México el sinónimo de un primer nivel son los centros de salud o las unidades de medicina familiar del IMSS o del ISSSTE. Entonces se calcula que esas personas que acuden con el médico general o el médico familiar, alrededor del 10% padecen depresión. Se han encontrado prevalencias de hasta el 30% en instituciones y en unidades de cuidados prolongados en más del 50%. Entonces, si se fijan desde aquí, desde conocer la epidemiología, podemos ver que podemos asegurar que este tipo de trastornos o estos padecimientos como la depresión tienen causas, son multifactoriales. No solamente tienen una causa o una predisposición genética o biológica. También importan muchísimo los factores ambientales, que ahorita les voy a explicar un poco más sobre los modelos teóricos de por qué se pueden generar este tipo de trastornos. Doctor, ¿y pueden ser modificables el contexto para el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, sobre todo en adulto mayor? ¿Cómo se puede ser diagnosticado? Perdón, ¿cómo modificado el contexto? Quise decir que obviamente que el contexto donde se desarrolla esta persona va a influir para que no tenga este diagnóstico. Sí, eso lo determina muchísimo o genera una influencia importante para el desarrollo y para la presencia de este tipo de síntomas. Sí, es algo que ahorita, como les voy a explicar un poquito más adelante, cómo son los modelos teóricos o las hipótesis de por qué se generan estos cambios o estos síntomas. Y dentro de esos factores entran y están muy, muy involucrados los cambios a nivel social o las factores sociales. Y se calcula que aquí esto es como un dato muy, muy importante, que creo que el que otros profesionales de la salud como ustedes, como trabajadores sociales, trabajen sobre este tema. Más de alrededor del 90% en algunos países de personas que padecen depresión nunca reciben atención. Y esto puede ser generado por falta de recursos. Y aquí este es el tema que les quería hacer como énfasis en el estigma, los problemas de salud mental. A lo largo de la historia, los problemas de salud mental pues han sido estigmatizados, han sido como un tabú o lo que se genera es como un señalamiento de los pacientes. Incluso lamentablemente
cuando se habla de trastornos psiquiátricos o se hablaba de trastornos psiquiátricos en el cine o en contextos culturales, muchas veces eran escenificados como personas que estaban muy mal y que tenían una locura y que incluso podían ser peligrosos. Entonces, eso genera que las personas que en algún momento de su vida llegan a tener síntomas psiquiátricos, se internalice ese estigma. Entonces, si yo crezco en una población en la que si me siento triste o no tengo energía, no me puedo concentrar, la comunidad o la sociedad lo ve como una persona que no sirve para trabajar o que es floja, que no tiene como esa capacidad, no tiene buena capacidad para adaptarse, que es una persona débil, pues entonces si lo empiezo a sentir, pues no le voy a andar diciendo a mis compañeros o a mis familiares que me siento así como criticaban a otra persona. Entonces, el que nosotros como psiquiatras o los psicólogos nos empecemos a adentrar y a generar esa vinculación o un mayor contacto con otras áreas de la salud y de otros ámbitos como la política, el trabajo social, las escuelas, la enseñanza, todo eso va generando que esto no se vea como de manera estigmatizada. Es algo que cualquier persona puede desarrollar y que si nosotros damos como ese mensaje y esa explicación de que es algo normal, esperable, que tiene tratamiento, entonces el estigma empieza a ir disminuyendo. Y aparte también algo que a lo largo de la historia y aquí en nuestro país todavía estaba o está todavía muy presente es el desconocimiento por parte del personal de salud y de la comunidad sobre estos temas. Y lo primero, lo del personal de salud, creo que es lo más lamentable porque creo que sería algo básico que nos tendrían que enseñar en las universidades. Y, por ejemplo, yo les comparto que cuando estudié medicina, el programa académico en el que se incluía psiquiatría constaba de alrededor de 10 clases. De esas 10 clases, pues muy probablemente no tuvimos todas. Y era le llamaban materia espejo, solamente duraba la mitad del semestre. Y pues también había como ese rechazo por parte de muchos alumnos que lo veían como una materia de relleno. Que esto es algo que afortunadamente en los últimos años ha ido cambiando, pero creo que desde ahí empieza el problema, o incluso desde antes, desde la escolaridad básica. Entonces, los factores que causan, o las causas o los factores de riesgo de los trastornos mentales, entre ellos la depresión, son generados por una interacción muy compleja y multidireccional de factores, en los que se incluyen factores biológicos y factores psicosociales. Dentro de factores biológicos que se han encontrado que aumentan el riesgo para desarrollar enfermedades como la depresión, específicamente en los adultos mayores se ha encontrado que hay una mayor prevalencia o presencia de factores vasculares, de alteraciones vasculares. Se conoce ampliamente que los síntomas depresivos del adulto mayor
tienen mucha relación con factores de riesgo vasculares y aparte también con factores de riesgo, enfermedades vasculares cerebrales. Aquí es importante este último renglón o este último párrafo es cuando una persona a lo largo de su vida nunca había tenido cambios emocionales o tenía buena capacidad de adaptación ante el estrés, nunca había tenido depresión, ansiedad, problemas de insomnio, y que empieza por primera vez en su vida con síntomas depresivos o con un trastorno depresivo mayor, se debe de considerar siempre que el factor biológico, puede haber un factor biológico que puede estar generando estos síntomas. Porque entonces estaríamos ante una persona que tenía una buena capacidad de adaptación y de resiliencia. A lo largo de toda su vida se podía adaptar ante todos los problemas que se enfrentaban, al grado de que nunca desarrolló síntomas psiquiátricos, pero llega un punto después de los 50 años en el que a partir de estos años es cuando aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, problemas de tiroides o problemas endocrinos o también problemas neoplásicos. Entonces, cuando vemos a una persona que previamente estaba sana y empieza con síntomas depresivos, incluso con mayor riesgo, es de mayor riesgo cuando estos síntomas empiezan sin un factor estresante identificado, porque llega a haber pacientes con esas características que le preguntas o investigas con el paciente o con la familia si puede identificar alguna situación que le esté generando estrés, algún problema, algo que lo traiga angustiado, que le esté quitando el sueño. Y hay algunos pacientes que no encuentran un factor estresante o desencadenante. Entonces, ese grupo de pacientes que no tienen un factor desencadenante identificado y que aparte empiezan por primera vez después de los 50 años con cualquier trastorno psiquiátrico, incluido la depresión, siempre es importante hacer una evaluación mucho más minuciosa para descartar que no haya otra enfermedad que pudiera estar ocasionando el problema. Y dentro de los padecimientos que tendríamos que estar muy al pendientes de que no fuera la causa de esos síntomas, tendrían que ser enfermedades neurodegenerativas, como son las demencias. Porque se ha visto que los síntomas depresivos de inicio tardío pueden ser como el preámbulo o como los síntomas prodrómicos de una persona que en un futuro va a desarrollar una demencia. Doctor, ¿Ah? ¿Sí? depresión, ahorita la palabra depresión como que es muy común o la gente la usa de manera exagerada, se pudiera decir. Ajá. Ya todo el mundo quiere tener depresión o cualquier cuestión ya desencadena una depresión, pero en sí, ¿cuáles son los síntomas para decir que verdaderamente existe una depresión? Sí, estas se las voy a explicar un poquito más adelante, como para tratar de saber como en qué punto ya se considera un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo mayor, y en qué punto es como una reacción emocional normal o adaptativa ante una situación específica. Ok, gracias. Sí, gracias. Sí, perdón. Entonces, la depresión se ha encontrado que tiene una relación importante con los trastornos neurocognitivos o el deterioro cognitivo. Esto está ya es muy, muy conocido, pero lo que no se conoce es si la depresión principalmente la de inicio tardío, es el preámbulo, pues lo que
los síntomas prodrómicos de la demencia, o al contrario, si la depresión puede ser la causa, puede ser un factor desencadenante o puede ser la causa de por qué empieza a desarrollarse o a evolucionar de manera más rápida un deterioro cognitivo. Entonces, esto es lo mismo, que puede ser una manifestación temprana de una demencia, y cuando le llevamos el seguimiento a una persona que tiene depresión o que tiene o síntomas depresivos, lo que llega, las fallas cognitivas o los problemas de memoria o de atención, los olvidos, si damos tratamiento y hay una buena respuesta a los medicamentos, estas fallas cognitivas tienen que remitir o tienen que desaparecer o que no sigan progresando. Entonces, esos pueden ser datos indirectos o que nos pueden apoyar a saber que lo que está presentando la persona no es el inicio de una demencia, que más bien sí es un trastorno depresivo mayor, que le dimos tratamiento y que mejoró cognitivamente y que ya no sigue avanzando esos problemas en la memoria. La Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer ha estimado en un estudio que se aumenta el riesgo de 1.97 veces más para desarrollar demencia en pacientes que tienen depresión, principalmente en pacientes que tienen depresiones de inicio tardío o personas que tienen depresiones crónicas o depresiones graves resistentes a tratamiento. Esto el motivo por el que se trata de explicar el por qué aumenta este riesgo es porque en la depresión y en muchos trastornos mentales, lo que está pasando dentro del organismo de la persona son cambios neuroendocrinos, son cambios hormonales, cambios que son muy parecidos a procesos inflamatorios. Entonces, el estrés crónico, que es derivado de los síntomas depresivos, promueven la secreción de glucocorticoides, que es por eso que les decía que es algo parecido a un proceso inflamatorio. Entonces, esto va a conllevar a una excesiva activación de los receptores del hipocampo hacia los glucocorticoides, y esto activado de manera crónica llega a ser tóxico para las neuronas del hipocampo, que son las áreas cerebrales que están principalmente implicadas en la memoria. Entonces, por eso una depresión grave o una depresión sin tratamiento, pero tampoco se asusten ni alarmen a los pacientes. Estos son como depresiones graves, crónicas, resistentes a tratamiento, personas que prácticamente no reciben tratamiento por mucho tiempo, porque tampoco se genera esa atrofia de un día para otro. También en los adultos mayores hay mucha relación. La presencia de depresión tiene una relación muy estrecha también con la aparición o la presencia de otras enfermedades. Es frecuente que los adultos mayores presenten al mismo tiempo que depresión, que presenten hipertensión arterial sistémica, dolor crónico, artritis, pérdida visual y auditiva, infecciones de vías urinarias y problemas prostáticos, enfermedades cardíacas y diabetes. Entonces, como veíamos en las primeras clases, debemos de ver a los trastornos psiquiátricos o al envejecimiento como algo de todo el organismo y que aumenta el riesgo para desarrollar cierto grupo de padecimientos. Entonces, no solamente es enfocarnos en pensar si una persona tiene una depresión o tiene ansiedad,
también tenemos que evaluar todos los otros padecimientos, porque también eso puede estar, podría ser importante para que la persona pueda mejorar o que responda bien al tratamiento, que no se vaya deteriorando. O sea, que también el tratamiento de otras enfermedades puede impactar sobre el estado anímico. Dentro de los factores psicosociales que pueden contribuir a la depresión en el adulto mayor, pues los factores psicosociales son igual de importantes, si no es que más, para desarrollar enfermedades psiquiátricas como la depresión. También existen teorías cognitivas y conductuales que ayudan a entender un poco más sobre por qué las personas adultas mayores desarrollan una depresión. Esta es una teoría, que todo esto es como un poco más derivado de investigaciones o de hipótesis propuestas por los psicólogos. Un modelo, una hipótesis es el modelo conductual de la indefensión aprendida, en la que explica que si una persona empieza a tener una serie de eventos aversivos o dolorosos, como puede ser que la persona es diagnosticada con diabetes, entonces tiene que tomar muchos medicamentos, o que pierde un trabajo y que ya no lo contratan en ningún otro lugar, o como ya no escucha, entonces los familiares ya no lo invitan a reuniones. Otros estímulos aversivos o dolorosos, la pérdida de familiares o de amigos, personas contemporáneas, empieza a perderse como esa red de apoyo o esa convivencia social. Pues entonces estos estímulos aversivos o dolorosos van a generar que el individuo aprenda que independientemente de lo que él haga, lo que va a resultar o lo que él quiere que suceda, es muy probable que no vaya a pasar. Como por ejemplo el conseguir un trabajo, por más que lo quiera, pues hay menos probabilidades de que lo vaya a obtener. Y que los resultados aversivos cada vez tienen una mayor probabilidad de aparecer. Entonces esto empieza a generar que las personas empiecen a tener como conductas adaptativas ante ese tipo de eventos aversivos. Y eso empieza a generar que las personas empiecen a tener pesimismo o desesperanza, que prefieran ya mejor no ir a reuniones, ya mejor no buscar trabajo, ya mejor no tener actividad física. Entonces, todo eso son como formas de adaptación, pero ante estímulos aversivos que pueden predisponer a que una persona empiece con síntomas depresivos. Okay. El que las personas empiecen a tener, conforme van creciendo, a tener fracasos ante los intentos de adaptación. Esto también es otra teoría desde el área de psicología. Y como este modelo, lo que propone es que pues en cada etapa de nuestra vida tenemos diferentes retos y obstáculos a los que buscamos adaptarnos. El problema en los adultos mayores es que empiezan a desarrollar discapacidades físicas, empiezan a tener problemas económicos, pueden ser objeto o víctimas de rechazo social, o personas adultas mayores que viven en comunidades muy industrializadas o con mucho desarrollo económico, y en el que se busca que las personas sean productivas y que sean independientes. El vivir en comunidades con violencia o con altas tasas de criminalidad, el que empiece a haber disminución en las redes de apoyo, pues entonces eso genera que las personas actúen de manera defensiva ante estos problemas.
Y un ejemplo claro como para entender la importancia de los factores psicosociales en este grupo etario es como este es un estudio que demostró que personas que perdían un cónyuge en la etapa de la adultez mayor aumentaba el riesgo de desarrollar depresión en el adulto hasta 12 veces más comparado con personas que no habían estado expuestos a ese evento. Entonces, ahorita ya les voy a explicar un poquito más como desde el área de la neurobiología. Bueno, inicialmente, ya después, ahí es donde hacemos la intersección para entender cómo es que actúan los factores psicosociales. Esta imagen es un cerebro de lado y partido a la mitad. Entonces sería como si estuviéramos viendo el centro como la parte más central y profunda del cerebro. Esta área le llamamos el sistema límbico. Y este sistema límbico también es llamado por algunos autores como el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano o el sistema límbico es algo que compartimos con todos los animales, o con la mayoría de los animales. Son como las áreas más primitivas que tenemos, como las áreas más básicas que su función es mantenernos vivos. Esta área tiene la función de mantenernos vivos a como de lugar. Entonces, en esta zona es donde están los núcleos o las áreas cerebrales que están encargadas de controlar muchas funciones físicas que son automáticas, que nosotros no las controlamos, no damos la orden para controlarlo. Por ejemplo, las áreas cerebrales que regulan los cambios hormonales, regulan la presión arterial, los ciclos circadianos, también regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sudoración. Todo eso es algo que nosotros no controlamos, es algo automático y que tiene mucha relación con emociones. Esa respuesta física automática tiene mucha relación con emociones. Entonces, la función de esta área es que si nuestro organismo identifica, ya sea porque lo aprendimos o porque es un peligro muy evidente, si identificamos algo que nos puede poner en riesgo, se genera una activación, se genera una señal que genera una activación de otras áreas cerebrales para que haya respuestas físicas y endocrinas y neuroendocrinas dirigidas a adaptarnos ante ese evento. Eso exactamente pasa con todos los animales y con los seres humanos. Entonces, si por ejemplo nos vamos a un zoológico y están todos los animales y también hay personas y empieza a haber un bombardeo, pues es un peligro como muy evidente. O también, por ejemplo, ahorita que está de moda los temblores, pues en cualquier especie, cuando lo identifica, pues puede generar esa respuesta. Esa respuesta emocional como adaptativa e involuntaria. La diferencia lo que nos hace diferentes a los animales, de los seres humanos a los animales, es que nosotros desarrollamos a lo largo de la evolución y de la historia todo lo que está alrededor, y cada vez se hizo más complejo y generó más redes neuronales para tener mayores capacidades. Entonces, todo lo que está alrededor es la corteza cerebral, que cada vez fue desarrollándose más, y esto generó que los seres humanos tengan la capacidad de tener una memoria
de guardar recuerdos, de analizar como algún riesgo que puede presentarse, como la probabilidad de un riesgo, de un problema. Podemos calcular riesgos, podemos saber que si no nos contesta alguien, puede ser que puede haber un problema. Entonces, en los seres humanos hay una capacidad como más subjetiva de activar estas áreas cerebrales. Por ejemplo, como ante temas más subjetivos, como la interpretación o la percepción o el valor que la persona le da a cierto evento. Por ejemplo, los perros, o un ejemplo que me gusta dar es que los perros muy probablemente si viajan en avión también se van a poner nerviosos, igual que algunas personas. Pero los perros no están preocupados desde meses antes de que se van a subir a un avión. Se preocupan ya que están en el avión y están experimentando ese estímulo. A diferencia de los seres humanos, si alguien tiene una fobia a viajar en avión o un miedo a viajar en avión, pues puede ser que, como tuve una paciente que una vez faltaban como 8 meses para irse a Europa y ya estaba súper ansioso. Y seguramente se iba a llevar a su perrito, entonces seguramente su perro también se iba a poner nervioso, pero no desde 8 meses antes, como ella estaba. Y entonces esos como pensamientos o interpretaciones o ideas que tenemos o el valor que le damos a las cosas puede tener también la capacidad de generar una percepción de riesgo, de peligro y generar esta activación emocional. Entonces, es normal tener cualquier tipo de emociones, pero lo que debemos de cuidar es que cuando ya se considera algo anormal es cuando esta activación emocional llega a ser intensa y prolongada. Porque es normal que estemos como en un estado de base de tranquilidad o de estar como en calma, como si fuera una línea aquí. Y si hay un estímulo emocional, es normal que sintamos alguna emoción. Por ejemplo, si vamos a tener un examen o si vamos a tener una evaluación como muy difícil y que es como muy trascendental, pues es normal que nos dé ansiedad, que nos dé miedo, que nos preocupe, pero son respuestas emocionales que nos ayudan como a prepararnos e incluso en ocasiones puede ayudar a tener un mayor rendimiento. Pero es una activación emocional tolerable y transitoria. A diferencia de otras personas que tienen una predisposición mayor a que un estímulo emocional tenga esa capacidad de generar una activación intensa y prolongada. Entonces, aquí lo que llega a pasar en los adultos mayores es que esta capacidad física de regular esas respuestas emocionales puede alterarse como por el proceso normal del envejecimiento. Entonces hay como una mayor vulnerabilidad o predisposición biológica, y si la persona se expone a un estímulo suficientemente fuerte, puede generar ese estado de desregulación emocional. Cuando hablamos de estrés, bueno, me voy a pasar un poquito para acá, ahorita me regreso a eso. Este sería como el esquema completo de por qué cualquier persona a cualquier edad puede llegar a este punto en el que llega a haber síntomas psiquiátricos. Es una relación muy compleja y muy multifactorial entre factores biológicos, genéticos y factores ambientales o factores psicosociales. La predisposición genética, también me gusta poner un ejemplo, una analogía de que
todas las personas nacemos con un temperamento, con cierta capacidad de tener una respuesta o de responder de cierta forma ante los problemas o ante el estrés. Y esto es muy evidente desde que estamos chiquitos, porque si alguien se va a un kinder o a un maternal, pueden ver que cada niño tiene un temperamento muy diferente. Y hay niños que son más inquietos, otros más impulsivos, otros más serios, más asustadizos, otros más miedosos. Y ese temperamento no es que esté mal con el que nazcamos, porque cada persona tiene su temperamento puede generarle ventajas o desventajas en unas áreas. Por ejemplo, los niños que no le tienen miedo a nada o que son muy hiperactivos, pues a lo mejor hace 100, 200 años, en una época de guerra, pues les podía ir muy bien, porque son como más atrevidos, no le tienen miedo a nada. Y un niño, por ejemplo, actualmente un niño así como inquieto, impulsivo, pues por los cambios en el tipo de trabajos, o en el que cada vez se da como mayor importancia como a los logros académicos, pues a lo mejor esos niños les puede estar yendo mal. Al contrario, un niño como muy, muy serio, miedoso, aislado, más tímido, pues a lo mejor ahorita le puede ir muy bien en cuestiones académicas, pero a lo mejor hace 100, 200 años le iba muy mal en la guerra. Entonces, no es que el temperamento esté bien o mal. Y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo a adaptarnos ante las situaciones, ante los problemas o ante las situaciones que nos pudieran generar estrés. Aparte de que también crecemos en una cultura en la que ya hay reglas, hay ideales. Entonces empezamos a desarrollar como ideales o valores, y si nos enfrentamos ante un peligro, ante algo que nos puede poner en riesgo, que pueden ser factores como no de daño físico, pueden ser, por ejemplo, el maltrato infantil, un divorcio, la muerte de un familiar como los adultos mayores, la pérdida de un empleo, el que ya no lo visiten, o el que tenga que le den un nuevo diagnóstico, por ejemplo, diabetes, hipertensión, pues entonces son eventos que generan estrés. Y cuando hablamos de estrés, esto es importante de entender lo que el estrés es toda una respuesta física de todo el organismo, una respuesta adaptativa que es muy parecida a lo que sucede en los procesos inflamatorios. O sea, nos estamos preparando, en nuestro cuerpo empieza a haber cambios endocrinos y en el sistema cardiovascular, como para prepararnos para enfrentar un problema. Y esto es lo que venía acá, que entonces si percibimos algún riesgo, tenemos una respuesta física, pero también tenemos una respuesta interna. Puede haber cambios endocrinos, que si esos cambios endocrinos se mantienen de manera crónica, como puede ser aumento en el cortisol, esto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de desarrollar diabetes, de desarrollar infartos. También llega a haber cambios en el sistema respiratorio, como en la capacidad de controlar nuestra respiración. También puede haber alteraciones cardiovasculares. Entonces, es importante entender esto de que el estrés es toda una respuesta física y que si ese estrés llega a ser como algo tolerable, algo a lo que nos logramos adaptar, como puede ser este ejemplo que les daba anteriormente como un examen, pues entonces logramos regresar a nuestro estado de normalidad.
y entonces regresamos como o mantenemos un estado de equilibrio. Sin embargo, si el estrés llega a ser muy intenso, puede llegar a pasar que se genere una descompensación en diferentes áreas del cerebro. Puede haber zonas del cerebro en las que se genera una hiperactivación y puede haber otras áreas cerebrales en las que empiezan a funcionar menos. Y dependiendo de las áreas cerebrales o la descompensación química que se genera en el cerebro, es generalmente los síntomas que se llegan a desarrollar. Dentro de los síntomas que con mayor frecuencia se generan o se desencadenan por el estrés, son síntomas de depresión y síntomas de ansiedad, que generalmente van muy de la mano. Hay personas que los que predomina más la ansiedad, en otros más la depresión, pero son síntomas que tienen como una relación estrecha, incluso son síntomas muy parecidos. Por ejemplo, en los dos puede haber problemas de sueño, en los dos problemas de concentración, en los dos fatiga. En la ansiedad pueden estar como más en alerta, como la expectativa de que puede pasar algo. Y en la depresión puede llegar a pasar que están al contrario, como con una mayor lentitud física. En la depresión llega a haber el estado de ánimo depresivo, la pérdida de interés, pensamientos de culpa o desesperanza, alteraciones en el apetito, y esto puede repercutir en el peso, ideas o pensamientos suicidas o incluso intentos suicidas. Y en la ansiedad, aparte de los mismos síntomas, pues una sensación como de intranquilidad constante, de preocupación, puede haber irritabilidad, tensión muscular. Compulsiones es como hacer conductas repetitivas, evitaciones fóbicas, como evitar situaciones que se perciben como aversivas, o tener ataques de pánico. Entonces, lo que se busca con el tratamiento psiquiátrico, cuando ya estos síntomas se instauran, generalmente se considera ya como algo anormal y que requiere un tratamiento cuando se presentan síntomas de manera muy repetitiva, cuando estas reacciones emocionales llegan a ser muy intensas y prolongadas, o cuando ya empieza a generar como un impacto en la funcionalidad de la persona. Entonces, si cumple esos criterios de que son cambios muy repetitivos o muy prolongados o intensos, dependiendo del tipo de síntomas que tenga la persona, es como escogemos el tipo de tratamiento. Y lo que se busca con estos medicamentos, principalmente los medicamentos antidepresivos y muchos otros para otros trastornos, es generar este equilibrio nuevamente. Como todo este desequilibrio que fue generado inicialmente por el estrés, que logremos revertirlo a un grado en el que mantenemos nuevamente un estado de base o de estabilidad. Y entonces, los medicamentos que generan este equilibrio, principalmente en depresión y ansiedad o todos los trastornos relacionados a la ansiedad, son medicamentos que tienen una acción muy lenta, porque lo que van generando es, como su nombre los dice, son inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Otros son de serotonina y noradrenalina, otros de dopamina. Entonces, el escoger el tipo de antidepresivo, entonces depende del tipo de síntomas, pero lo que se busca es generar este equilibrio gradual y se obtiene ese equilibrio más o menos. Si empieza a funcionar el tratamiento, empieza a notarse de manera más evidente como a las 2 o 3 semanas. Este nombre que le pusieron como inhibidores selectivos de la recaptura de cierto neurotransmisor significa que va como inhibir la eliminación de cierto neurotransmisor. No es que la persona vaya a tener
que le vayan a dar una sustancia que no produce o que se le esté dando algo que puede ser anormal o que le puede generar algún daño a su cuerpo o a su cerebro. Más bien es generar como esa, que no se elimine esa sustancia que son los neurotransmisores y que entonces empiece a haber un acúmulo y se genere nuevamente el equilibrio. Y esa característica que es un efecto muy lento y gradual ante esta descompensación, es lo que genera que estos medicamentos, la mayoría de los medicamentos que utilizamos en psiquiatría, no tengan la capacidad de generar una adicción, que es una de las cosas que con mayor frecuencia que les preocupa a las personas. Los medicamentos o las sustancias que tienen un potencial adictivo son las sustancias que tienen la capacidad para generar estos cambios químicos de manera rápida y de manera inmediata y que dura por poco tiempo. Y está muy claro que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la marihuana, el cristal, la cocaína, tienen esa capacidad de generar cambios químicos de manera inmediata, pero son efectos transitorios. Entonces, la señal o lo que le estamos enseñando ahí a nuestro cerebro es que, por ejemplo, si estoy sintiendo ansiedad y descubro que tomándome unas 5 o 6 cervezas ya me siento muchísimo mejor y desaparece la ansiedad, pues entonces el cerebro nada menso lo que aprende es, pues ya encontré cuál sustancia es la que me ayuda a quitar esto. ¿Sí? Entonces, por eso se empieza a generar como ese deseo, como para repetir esa conducta. Entonces, estos medicamentos, la mayoría de los medicamentos psiquiátricos no tienen esa capacidad de generar cambios inmediatos. Y solamente los que sí tenemos que tener cuidado son medicamentos ansiolíticos o medicamentos que son como las benzodiazepinas. Esos sí tienen la capacidad de generar dependencia o adicción si se utilizan solos y sin ningún control. Porque entonces, si les damos solamente ese grupo de medicamentos, solamente estaríamos calmando los síntomas cuando la persona toma el medicamento y generar esa disminución o remisión de los síntomas de manera más rápida. Pero es algo transitorio que no va a generar este equilibrio desde de fondo. Y entonces, aquí es en donde entra el trabajo de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de las iglesias, de los sacerdotes, porque entonces puede haber estrategias como son estas, o este sería un ejemplo como de un tipo de abordaje que se da desde el área de psicología, pero esto solamente es un tipo de abordaje. Se pueden utilizar estrategias o herramientas o adquirir habilidades para resolver o tolerar los problemas que generó ese estrés a la persona. O también podemos encontrar la solución o mejorar las condiciones ambientales o familiares o sociales que pueden generar una disminución del estrés. Entonces, si impactamos o si resolvemos esos problemas y hay menor estrés, una menor reacción física ante un problema, entonces disminuye el riesgo de desarrollar una recaída. Y entonces aquí es en donde las intervenciones psicosociales o de trabajo social pues pueden ayudar muchísimo, o incluso pueden ser como el factor principal, como las intervenciones principales para disminuir el estrés y que la persona logre como no tener una recaída o una reactivación de síntomas.
Doctor, y en ese caso ya no sería necesario el tratamiento farmacológico, sino solamente la Ajá. terapia o el apoyo del sacerdote, como usted le dice, para reducir esa situación de estrés. Ajá. Ahí es cuando tenemos que evaluar la intensidad, la duración y la recurrencia de los síntomas. Cuando llega a haber síntomas muy intensos, graves o síntomas muy recurrentes, en ese tipo de casos, ya cuando se logra la remisión, llega a ser conveniente dejar un tratamiento preventivo o un tratamiento largo para mantener una remisión de los síntomas por 1 o 2 años y evaluar qué tanto riesgo hay, porque también tenemos que evaluar qué tanta predisposición hay. Puede haber pacientes que si llegan a tener síntomas depresivos o de ansiedad leves a moderados y se hacen intervenciones psicosociales y remiten los síntomas, sí se pueden, incluso se puede desde un inicio hacer intervenciones solas, sin tratamiento farmacológico. Y también ese tipo de pacientes que responden bien al tratamiento y que los síntomas fueron leves a moderados y que no hay tanta recurrencia, en ese tipo de casos sí se puede intentar la disminución y la eliminación del medicamento. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Doctor, ¿puedo ¿Sí? exponer un caso que tengo ahorita? ¿Sí? Es breve. Nada más es una chica, adolescente de 18 años, que está en deporte de alto rendimiento. Ella estuvo a punto de ser clasificada para las Olimpiadas Ajá. y desafortunadamente no pudo calificar. Esto le trajo una situación de estrés muy grande, de tristeza, de desilusión, y de alguna manera pues ella estuvo internada en nuestro hospital ahí en Salme, ¿no? Ella me toca como paciente para estudio de psicosocial. Ajá. Entonces, justamente ahorita que estaba escuchando esto podrían ser como herramientas de afrontamiento ante las situaciones, como Sí. esta parte de habilidades sociales, no sé, Sí. como trabajar en la parte de la devolución con ella, esta parte de tomar como alternativas para manejar la frustración, porque al final de cuentas, lo que ella hizo fue como tomar una decisión equivocada de tomar pastillas y cuestiones de estas, ¿no? De decir, yo Sí. no valgo, no logré mi meta y esto la llevó pues a una situación muy difícil. Sí. Entonces, ella no tiene una depresión grave, tiene una depresión leve, porque al final de cuentas lo desencadenó un evento en el cual ella tenía como muchas expectativas. Ajá. Sí. Entonces, en estos casos creo que sí podría ser alterno al tratamiento farmacológico las técnicas de afrontamiento. Sí, sí, de hecho, yo creo que así como en ese ejemplo que nos pones, pues ahí es como muy evidente la relación entre un factor estresante y es como algo muy personal de ella, como el valor que le da a ese evento o a esa competencia, a lo que, como sus ideales y que no salen las cosas como ella lo quería y se genera como todos estos cambios emocionales. Entonces, ahí lo que tenemos que evaluar nosotros como psiquiatras o también los psicólogos es ver qué tantos antecedentes hay para, para que se generen este tipo de síntomas ante situaciones estresantes. ¿Qué tan intensos son los síntomas? Porque también a pesar de que haya sido una situación única como la que describes, en ocasiones un evento estresante único puede tener la capacidad de generar una depresión grave o una respuesta emocional muy intensa y prolongada. Entonces, ahí sí se puede utilizar medicamentos como para ayudar a regular o a modular esa respuesta emocional. Y pues ahí
lo que ahí nos ayuda muchísimo, sí, el tratamiento psicoterapéutico, principalmente desde el área de psicología, y que la persona aprenda estrategias como, estas son nada más como un tipo de enfoque terapéutico, pero por ejemplo, hay algunas terapias como esta que se llama terapia dialéctico-conductual, en la que las personas se les enseña cómo regular sus emociones, a cómo tolerar el malestar, a cómo mejorar la relación con otras personas, a cómo aprender a cómo identificar y cómo saber qué es lo que están sintiendo. Y también como aprender a ver los problemas o las situaciones que preocupan desde desde una perspectiva un poco más neutral. Sí. Y cuando hablamos aquí, también algo importante dentro de estas intervenciones psicoterapéuticas es en adultos mayores o incluso también en adultos jóvenes, una intervención terapéutica o psicoterapéutica incluso puede ser otorgado, nos puede funcionar, incluso solamente como el acompañamiento o incluso solo la entrevista, la validación de las emociones, que son personas que no tienen una formación psicoterapéutica, pueden incluso solamente como platicando o poniendo la atención a una persona, eso puede ser algo terapéutico, incluso sin decirles cómo tienen que resolver un problema. Sí. Y esto lo vemos, esto es como más evidente en los adultos mayores. No, me imagino que a lo mejor en algún momento han llegado a ver o a escuchar a personas que dicen que solamente lo que necesitan es que alguien los escuche, o incluso a mí me llegaba a pasar como cuando era residente, que llegaban personas en crisis y solamente con el hecho de hacerle una entrevista o de escuchar sus problemas o lo que sentía, eso ayudaba a que remitiera la crisis o que se sintieran mucho más tranquilos, incluso yo sin decirles como alguna estrategia. Entonces, desde el área de trabajo social, creo que eso puede ayudar muchísimo, que podrían ser como hasta terapeutas sin tener una formación psicoterapéutica como más especializada, solamente incluso con el hecho de escuchar a las personas y de encontrar o buscar opciones de cómo solucionar los problemas o dirigir a las personas sobre cómo solucionar un problema. ¿Hasta ahorita alguna otra duda? Ok. Entonces, ya enfocándonos un poco más en la depresión, cuando llega a haber este desequilibrio, estos cambios emocionales, este esquema nos ayuda a ir graficando los posibles cambios emocionales que puede tener una persona. Esta línea de base es importante conocerla, como cómo es una persona en su estado normal o cuando están tranquilos, cuando están como en calma. Si llega a haber este desequilibrio emocional, entonces puede haber activación o cambios emocionales, y dependiendo de cómo, del tiempo, de la intensidad o de la duración de los síntomas, es como podemos dar el diagnóstico y también como pensar en el posible tratamiento. Entonces, si la gráfica como para depresión sería como irlo graficando hacia abajo. A mí me gusta decirle a los pacientes que sería como aquí estar con 0 de depresión y acá estar en 100.
Entonces, ya cuando llega a haber cambios emocionales intensos y prolongados, y en cada persona la depresión se manifiesta de manera muy diferente. Por ejemplo, puede haber personas que estaban bien, que empiezan con síntomas de depresión y generalmente también podremos graficar de manera conjunta la ansiedad porque son síntomas que van muy de la mano y son síntomas como leves a moderados pero muy crónicos. Son síntomas que pueden durar años. A diferencia de otro grupo de pacientes que son más síntomas episódicos o por temporadas y llegan a tener remisiones de los síntomas y después generalmente ante eventos estresantes es cuando llegan a tener recaídas. O puede haber una combinación de las dos anteriores, que llega a haber síntomas depresivos persistentes, leves a moderados y temporadas peores, pero no regresan a la normalidad. Y aquí, pero este ya es un tema que vamos a ver más adelante, pues tenemos que en personas que tienen síntomas depresivos muy recurrentes a lo largo de la vida, tenemos que saber o investigar si no llega a haber episodios de manía o de hipomanía, que es cuando diagnosticamos ya un trastorno bipolar, que es como algo, generalmente lo que predomina son las depresiones en el trastorno bipolar tipo 2. En el trastorno bipolar tipo 1 es cuando llega a haber episodios de manía predominantemente, como hacia arriba, pero de manera muy intensa. Y dependiendo de qué tan graves sean y cómo evolucionan los síntomas, la temporalidad de eso ya nos ayuda a saber el tipo de tratamiento y el tiempo que lo requiere. Generalmente personas que llegan a tener episodios o síntomas de manera intensa y prolongada, de manera recurrente, lo que se recomienda son tratamientos un poco más prolongados. Pueden ser de 1 o 2 años o incluso de manera indefinida. Y personas que tienen síntomas o episodios únicos, ahí podemos ser un poco más flexibles y pueden ser como tratamientos por meses, por 1 año y podemos ya después ir disminuyendo hasta quitar. Y ya. Entonces, de los síntomas o cómo hacer un diagnóstico de una depresión en el adulto mayor, puede ser complejo en el adulto mayor porque frecuentemente se presentan de manera conjunta con otras enfermedades. Algunas enfermedades pueden provocar o enmascarar los síntomas depresivos. Entonces, también algunos medicamentos los pueden generar. Es frecuente que los síntomas de depresión en el adulto mayor se llegan a no diagnosticar o que sean considerados como o atribuidos a un envejecimiento normal, a que puede ser algo asociado al duelo, que también aquí es importante saber que las características del duelo es muy parecido, es algo muy similar a la depresión, pero acá la diferencia es que en el duelo llega a ser una reacción transitoria, una reacción adaptativa y que generalmente llega a ser algo que va disminuyendo hasta remitir, o cuando se presentan los síntomas son muy asociados a una exposición, a un recuerdo de la pérdida. Y generalmente son como reacciones emocionales transitorias y no impacta en la funcionalidad de la persona. También algunos síntomas de depresión, algunas personas o médicos lo pueden, no la diagnostican por considerarlos que pueden ser debidas a enfermedades físicas o problemas de demencia. Generalmente los adultos mayores sí reconocen los síntomas, pero muchos llegan a
a no aceptarlos o aceptarlos menos o decir que no es nada. A veces es difícil identificar pacientes adultos mayores con depresión porque, como les decía, lo llegan a veces a considerar normal. Incluso el propio paciente lo pueden atribuir a causas físicas o a una reacción de estrés normal de la vida. Y aquí, cuando hay este tipo de pacientes que son como dudosos de si llega a haber depresión o ansiedad, una característica clínica que nos puede orientar es que no hay una ausencia de afecto positivo, que la persona perdió como la capacidad de disfrutar o de como ver las cosas con ilusión, el estar como de manera más, o experimentando sus emociones de manera más espontánea y disfrutando sus actividades. Y que pudiera parecer que la persona está normal y que a lo mejor y nada más pues está cansada. Y la persona, muchos no lo llegan a considerar como algo anormal, pero tenemos que eso compararlo con el estado previo, con el estado de base de la persona. Y podemos sospechar en una depresión cuando tenemos pacientes con múltiples quejas muy inespecíficas, como que hay personas que van con miles de médicos y nomás no les encuentran qué es lo que tienen, o que llegan a tener síntomas físicos muy desproporcionados y que no hay como una causa médica identificable. Los hombres presentan con mayor frecuencia abuso de sustancias, irritabilidad, aislamiento social y tienden a reportar menos tristeza o malestar psicológico que las mujeres. Dentro de las características de los síntomas de depresión en adultos mayores hombres, se presentan mayor fatiga, desesperanza, ira, ansiedad o dolor físico. Y es muy frecuente que las depresiones vayan acompañadas de ansiedad. Hasta el 65% de los adultos mayores con depresión tienen también ansiedad. Y tenemos que identificar mucho esto porque la ansiedad se ha identificado que cuando hay la asociación de los dos síntomas, genera una discapacidad funcional más intensa y aparte aumenta el riesgo suicida. Y también es más frecuente que los adultos mayores con depresión tengan además síntomas psicóticos, que esto es algo que lo podríamos pensar como esta mayor presencia de síntomas psicóticos, como esta una menor capacidad de la persona de adaptarse ante el estrés y que entonces los síntomas lleguen a lleguen a presentar de manera más intensa. Y también cuando tenemos síntomas psicóticos de nueva aparición, tenemos que descartar que no haya una causa médica. Esta escala, creo que esta nos puede funcionar mucho para ustedes o para personas que no son expertas en psiquiatría. Es la escala de depresión geriátrica. Es importante el conocer este tipo de escalas como más enfocadas en el adulto mayor, porque como les decía, las características clínicas para hacer el diagnóstico llegan a ser diferentes. Entonces, aquí vienen como es una prueba como para identificar, es una prueba de tamizaje. Y lo que aquí vienen las instrucciones como para que después las revisen. Y si llegamos a identificar más de 5 puntos, ahí es como un caso positivo, entonces requiere como la derivación a una atención de salud mental más especializada.
Estas son las preguntas, algunas, en algunas el puntaje positivo es el no y en otros es el sí. Y en general son estas. En general está satisfecho con su vida. Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones. Siente que su vida está vacía. Se siente frecuentemente aburrido. Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo. Teme que algo malo pueda ocurrirle. Se siente feliz la mayor parte del tiempo. Les pregunto las cosas como desde diferente lado para que no hagan trampa. Con frecuencia se siente desamparado y desprotegido. ¿Prefiere usted quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? ¿En estos momentos piensa que es estupendo estar vivo? Incluso si solamente contestara esto, pues sería como algo muy probable de que llegue a tener síntomas de depresión. Actualmente se siente inútil, se siente lleno de energía, se siente sin esperanza en este momento, o piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted. Son preguntas muy diferentes a las escalas que se utilizan en los adultos jóvenes. Aquí, si se fijan, no vienen descritos síntomas físicos. A comparación de muchas escalas que se utilizan en adultos jóvenes, que llega a ver la presencia de muchos síntomas somáticos o síntomas físicos. Y esto es porque los adultos mayores por lo general tienen muchas comorbilidades, que pueden tener dolor normal por un desgaste articular o que se les quita el hambre por algún medicamento. Entonces, pues si nos ponemos a preguntar ese tipo de síntomas que llegan a ser síntomas de depresión, pues entonces muy probablemente nos podamos confundir. Entonces, por eso está la importancia de hacer las preguntas como más enfocadas a los adultos mayores. El tratamiento entonces requiere un abordaje individualizado. Siempre debe de incluirse una evaluación de las alteraciones médicas que pueden contribuir a los síntomas. Por ejemplo, saber si tiene o no problemas de tiroides. También investigar si se están tomando bien los medicamentos. Si llega a haber alteraciones metabólicas como diabetes. Si llega a haber dolor, incluso el dolor puede ser muchas veces la única causa identificable de estrés y que si tratamos el dolor puede revertirse ese estrés y que la persona anímicamente esté mejor. Si llega a haber enfermedades neurológicas, efectos secundarios de medicamentos, y que aquí es un tema muy, muy especial en adultos mayores. Imagínense una persona que tiene diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, aparte que tiene mareo, depresión y empezó con temblor. Entonces lo ven, ahí trae gastritis. Entonces los familiares muy acomedidos lo llevan y también al urólogo. Lo llevan al urólogo, al internista, al gastro, al neurólogo, al otorrino, al psiquiatra, bueno, ya con eso. Entonces, que cada médico les dé 1 o 2 medicamentos. Entonces, es súper frecuente que los adultos mayores tengan listas de medicamentos de 10, 15 o mínimo 5. Entonces, a veces el investigar si la persona lo está tomando bien, si lo están supervisando, puede ser incluso suficiente para identificar la causa de cambios anímicos o también incluso de síntomas de ansiedad. Dentro de las estrategias o el manejo no farmacológico, que también creo que aquí es algo que
una persona que no sea psiquiatra o psicólogo puede hacer intervenciones que pueden ayudar muchísimo. Dentro de las que tienen mayor evidencia científica que funcionan para depresión, es la terapia de activación conductual. Esta, a grandes rasgos, en lo que consiste es en fomentar que las personas empiecen a hacer ejercicio, que retomen. Es importante tratar de recomendar lo que anteriormente la persona sabe que le gustaba. No tratar como de obligarla a hacer cosas nuevas. Que empiece a retomar contactos sociales, que se involucre en actividades que anteriormente le gustaban o le disfrutaban. Y este tipo de estrategias tiene mucho sentido. Y de hecho es de las teorías, dentro de las teorías psicológicas, la que deriva de este tipo de terapia, es de las que más reconocimiento tiene, o de las que más, a mí me parece que es de las que más lógica tiene de por qué una persona se puede deprimir. Un ejemplo sería si una persona, un adulto mayor de 70 años, ya seguía trabajando y aparte hacía ejercicio, se juntaba todavía con sus amigos, se juntaba con la familia, con los hermanos, con nietos, ya tiene nietos, entonces se emociona mucho. Entonces, todas las personas, conforme vamos creciendo, vamos exponiéndonos a situaciones y vamos como escogiendo las cosas que nos gustan, nuestros gustos, nuestras aficiones, lo que nos motiva. Entonces, todos esos desde el área de psicología se cataloga como refuerzos positivos, que son como una sensación de bienestar y de que la persona está disfrutando. Entonces, imagínense una persona que tenía estas características que les dije al principio, y de repente llega la pandemia y los obligan a encerrarse 2 años, y luego se entera que ya un amigo se murió y no puede ir al velorio, y que un hijo se enfermó y no sabe qué va a pasar, y luego empieza a dejar de ir a hacer ejercicio, lo obligan a ya no ir a trabajar, pues entonces empieza a ver cada vez menos estímulos positivos o menos reacciones emocionales placenteras. Y eso empieza a generar como que las personas empiezan a caer o que se empiecen a desarrollar síntomas depresivos. Entonces, si hacemos lo contrario, que fomentar o ayudar a encontrar estrategias para retomar actividades que generen esa sensación de motivación y de bienestar, puede ser incluso suficiente para que mejore de manera más constante el estado de ánimo. Un ejemplo que me gusta darle a mis pacientes es como para que se esfuercen en hacer este tipo de cambios, es que nos imaginemos a un señor de 70 años que le va al Atlas y está súper deprimido, y después de 70 años llega a la final el Atlas, y entonces él ni está deprimido y no quiere hacer nada, incluso ya en el fútbol le interesa, y los familiares saben que eso le motivaba y eso disfrutaba anteriormente. Entonces se lo llevan a la fuerza amarrado al estadio y lo ponen en primera fila y quedan campeones. Es totalmente normal y esperable que mínimo haya un cambio emocional positivo. Y entonces si las personas empiezan a exponer cada vez más a eventos placenteros o eventos que generan esa
esa motivación y una sensación de bienestar, entonces empieza a haber una mejoría del estado de ánimo mucho más prolongada. Otro tipo de estrategias son terapias ya más enfocadas en procesos psicoterapéuticos, que ahí sí requiere un abordaje más especializado por parte de psicólogos principalmente, como la terapia cognitivo-conductual, terapias de resolución de problemas, terapia de reminiscencia, terapia psicoanalítica y terapia interpersonal. También aquí algo bueno, pero acá es más dentro de las terapias de activación conductual, estrategias que pueden funcionar principalmente en personas con alteraciones del estado de ánimo y aparte con cambios con deterioro cognitivo, con una demencia, es que los familiares traten de integrar a la persona ahí sí es como algo más dirigido por parte de otra persona a que la persona se empiece a exponer a cosas que saben que antes le gustaba. Por ejemplo, ponerle música de un artista que saben que le gustaba, ponerle videos, películas, enseñarle fotos, llevarlo a lugares que le gustaban. Eso sí puede tener la capacidad de generar cambios emocionales duraderos. Y que ahí no tenemos que ser expertos como para recomendar ese tipo de intervenciones. Incluso los mismos familiares lo van descubriendo. Lo empiezan a descubrir que si le ponen cierta música, su familiar está contento y le dan ganas de comer. O que si algún familiar la va a visitar, que solamente cuando va esa persona es cuando no se ve triste. Entonces, si se empiezan a utilizar este tipo de estrategias o fomentar cómo hacerlo de manera más regular, eso puede ser algo muy benéfico para personas que tienen depresión. Y ya cuando se llega a considerar un tratamiento farmacológico, no voy a ahondar mucho en esto, solo creo lo más importante que debemos de saber es que los medicamentos se tienen que iniciar de manera gradual, insistir en los pacientes y los familiares que de preferencia no se pueden suspender de golpe y si se van a retomar, no se pueden retomar como a las mismas dosis que anteriormente estaban tomando, porque se pueden generar muchos efectos secundarios y más en personas que tienen fragilidad o una disminución de la capacidad de su organismo para adaptarse. Entonces, dentro de los medicamentos que más se utilizan son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Y en segundo lugar, los medicamentos duales, que son inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Estos otros son por otros mecanismos de acción, como la mirtazapina, bupropión o vortioxetina. Nosotros como psiquiatras, dependiendo del tipo de síntomas y también los antecedentes y las comorbilidades, es el tipo de medicamento que utilizamos. Y creo que el conocer y el decirle a los pacientes, incluso también desde su área, que los primeros días o las primeras semanas pueden sentir o pueden tener efectos secundarios que por lo general son tolerables y transitorios, pero que debemos de tenerlos muy en cuenta y estarlos vigilando. Son dolores de cabeza, náuseas, problemas gastrointestinales, como a algunos les da diarrea, a otros les da estreñimiento, algunos se marean, alteraciones en el apetito, a algunos se les aumenta, a otros se les quita. Alteraciones del sueño, a algunos les da más sueño, a algunos se les quita el sueño. Hiponatremia, que son disminución en el sodio en sangre. Eso tenemos que cuidarlo mucho en adultos mayores. Y también tenemos que cuidar que no vaya a desarrollar
estados confusionales o que la persona se confunde, porque si llegara a presentar esto, se llega a confundir la persona. Con el inicio de tratamiento, de preferencia, lo tiene que suspender y hacer una revaloración para ver si es necesario hacer algún cambio de medicamento. Y de depresión ya son todas las diapositivas. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, doctor, todo muy claro, gracias. Muy bien. Entonces, yo creo que la próxima vez podríamos ver, voy a tener preparadas las de trastorno bipolar y trastornos de ansiedad. Bueno, primero trastornos de ansiedad porque es de lo más común y también trastorno bipolar. Y ya más adelante podremos ver trastornos psicóticos. Delirium todavía no vemos, ¿verdad? Esa también es importante. Que son los estados confusionales. Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más? ¿O algún comentario? Todo muy claro, doctor. Muy bien. ¿Alguien tiene mi número? Ah, sí, Paola. Paola la tiene. ¿Me mandas por mensaje tu correo y les paso las presentaciones y tú se las pasas a los demás, por favor? Muy bien. Bueno, entonces, pues, si hay alguna duda o algo, me pueden escribir. Paola tiene mi número. Y, pues gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Nos vemos.